Veníamos abordando en esta última parte del curso lo que corresponde al siglo XX y particularmente la segunda mitad del siglo XX en Colombia. La historia de la segunda mitad del siglo XX en Colombia está profundamente anclada y profundamente enraizada en la historia de la violencia. Como lo hemos visto en las clases anteriores, la historia de la violencia es un consecutivo de nuestra historia política y social. Desde la formación de la República, pasando por todos los procesos constitucionales del siglo XIX, terminando en una gran guerra a final del siglo XIX, principios del XX, que es la guerra de los 1000 días, y con muchas heridas abiertas, demasiadas heridas abiertas, que quedan durante esa guerra de los 1000 días, que es la que abre finalmente el siglo XX para Colombia. Luego viene un periodo de tensa calma, de paz relativa, una paz asociada más al desarrollo industrial, al progreso económico, al progreso, digamos, a la modernización del Estado. Entonces, para que entendamos un poco la historia de Colombia, el siglo XIX es la formación del Estado y eso tiene que ver con la formación política del Estado, sus formas organizativas, cómo nos organizamos como Estado. Y el siglo XX arranca con la estabilización económica del Estado. Y a partir de esa estabilización económica, la configuración social, o más bien la reconfiguración social. ¿Por qué reconfiguración social? Pues porque aunque en el siglo XIX se hacen la revolución y las gestas libertadoras, socialmente, o sea, la sociedad del siglo XIX, la sociedad se supone moderna, del Estado moderno, sigue muy anclada a esas formas culturales, a esas formas sociales coloniales, ¿sí? Aunque políticamente estemos en el siglo XIX, aunque políticamente seamos un Estado moderno, social y culturalmente seguimos siendo una sociedad colonial en el siglo XIX. Entonces, se nos va un siglo corto, 1810-1888. Se nos va ese siglo corto en organizarnos políticamente. El hito de la organización política del Estado van a ser dos cosas. Uno, la formación de los partidos en la mitad del siglo XIX y dos, la Constitución del 86. Entonces ahí digamos que hay una relativa estabilidad política. Cuando tenemos esa estabilidad política, es decir, cuando ya más o menos nos hemos organizado políticamente, ahora sí, esa organización política nos va a permitir el impulso económico, que es lo que pasa hacia el final del siglo XIX y principios del siglo XX. Es ese impulso económico el que va a reorganizar la sociedad del siglo XX. De una sociedad muy colonial, la colonia se termina en 1810, oficialmente, formalmente. Pero social y culturalmente seguimos siendo muy coloniales, nuestras formas familiares, nuestros tipos de relación, nuestras ideas sobre la vida cotidiana, nuestras prácticas religiosas son muy coloniales. A pesar de que hayamos pasado por guerras, por constituciones y tal, la vida cotidiana, para ponerlo en esos términos, es tremendamente colonial, ¿sí? Es el impulso económico entre un siglo y el otro, entre el XIX y el XX, que va a transformar la sociedad, que va a transformar la cultura y la sociedad, por varios efectos que ya hemos estudiado: la colonización antioqueña, el impulso del café, el desarrollo de las fuerzas productivas de la empresa y el capital de las fábricas, particularmente la industria textil, particularmente la industria del licor, eh, y, las, y las obras de infraestructura social, ¿sí? Y de vías que van a convertir a un país muy colonial, un país muy rural, muy campesino, en
una suerte de país, un país con una suerte de ciudades grandes que acumulan una masa obrera, ¿sí? Y al convertirse el campesino en obrero, pues va a transformarse todo su sistema de vida, va a transformarse toda su forma de vida, todo el sistema colonial va a quedar atrás, porque una cosa es vivir el campo, vivir en el campo y vivir del campo, y otra cosa es ser obrero. En una ciudad con amplios cordones de miseria, con amplios cordones de pobreza, con una incipiente industria, pero pues finalmente industria al fin y al cabo. Bien, entonces esa relativa economía, equilibrio económico que se da gracias a la plata que llega por el Canal de Panamá, que se da por el auge del café, que se da por un poco el tema del caucho al inicio del siglo XX, final del siglo XIX, que se da por los terrenos baldíos que se empiezan a colonizar y por la creciente industria, ese auge económico va a transformar un país rural en un país de ciudades capitales. Eso se llama, eso lo podemos denominar un poco como un país, sí, de ciudades centrales, de nodos centrales de desarrollo, de polos centrales de desarrollo. ¿Qué quiere decir eso de los polos centrales? Que hay puntos en el territorio que se convierten en los polos de desarrollo y en torno a ese polo de desarrollo aparecen una serie de circuitos económicos, sociales y culturales, ¿sí? Que son los que van a dinamizar la vida del país. Un poco para que lo entendamos gráficamente. Para que lo entendamos gráficamente. Por ejemplo, hay una formación de ciudad como esta, digamos Bogotá. Aquí se va a concentrar toda la gente que viene del campo, toda la gente que llega migrando, va a llegar a Bogotá de distintos lugares, de distintas latitudes, ¿sí? Pero, porque pues aquí van a quedar las empresas, van a quedar las fábricas, las oficinas y demás. Pero realmente lo que va a pasar es que no solamente va a ser Bogotá, sino que en torno a Bogotá, por ejemplo, o en torno a Cali, o en torno a Cartagena, o en torno a Medellín, van a empezar a aparecer pequeñas ciudades, digamos que un poquito más pequeñas, que van a empezar a establecer una serie de relaciones de orden comercial y de orden sociocultural con la capital. Es decir, las regiones, por eso en Colombia es muy importante entender el papel de lo regional. Las regiones, se van a construir regiones, sistemas regionales, que dependen de un centro, ¿sí? Cuanto más alejado esté las ciudades o los pueblos, menor desarrollo van a tener. Cuanto más cerca estén al nodo central, pues mayor desarrollo van a tener. Entonces piensen las ciudades capitales. Entonces miremos una ciudad como, no Bogotá, miremos una ciudad que nos corresponde, Cali. Pues uno ve el desarrollo de Jamundí, de Jumbo y de Palmira, y es básicamente el mismo de Cali, es decir, el nivel de vida, los niveles de satisfacción de necesidades básicas son más o menos los mismos, el nivel de cobertura en educación, de aseguramiento en salud, digamos. Pero si usted empieza a recorrer un poco más hacia el norte del valle, va a encontrar indicadores más complicados. Cada que se aleja más de la ciudad, los indicadores van a ser más complicados de resolver. Entonces nos vamos a un, no sé, Andalucía, Bugalagrande, El Cairo. Cuanto más alejado estoy de la capital, menores son mis condiciones de desarrollo, ¿sí? Y pasa regionalmente como pasa nacionalmente. En las ciudades que están más cerca
a Bogotá van a tener mayores niveles de desarrollo. Las que están más lejos de Bogotá van a tener menores niveles de desarrollo. Entonces pensemos los dos polos extremos. San Andrés, La Guajira y Leticia. Los niveles y los indicadores de desarrollo, o Quibdó, Chocó, los niveles de desarrollo de estas ciudades son terribles. Porque el país se construye fundamentalmente sobre la base de esa idea de nodos de desarrollo, ¿sí? Puntos centrales de desarrollo. Bien, producto de todo lo que ya hemos dicho. En el marco de todo esto, va a haber una alternancia de poder, de grandes periodos de alternancia de poder. Primero, el Partido Conservador, primer cuarto del siglo XX, y luego el Partido Liberal, segunda cuarto del siglo XX. Con dos propuestas de Estado y dos propuestas de desarrollo distintas. Los conservadores, mucho más amigos y mucho más cercanos a la idea de protección de la tierra, y los liberales, pues mucho más proclives al desarrollo comercial, económico, comercial e internacional. Y luego se viene la época de la violencia, ¿sí? Porque en el marco de estos desarrollos, tanto de orden conservador asociado a la tenencia de la tierra, como de orden liberal asociado al desarrollo del comercio, pues las clases que se van a ver favorecidas de una u otra propuesta de desarrollo son las clases elevadas, las clases altas, las dirigencias políticas y económicas de la región. Bien porque sean dirigencias económicas que basan su poder sobre la tierra, terratenientes, por ejemplo, como el Valle del Cauca o como en la parte norte del país, o sean dirigencias políticas que tienen su poder fuerte en la economía comercial, por ejemplo, los antioqueños, ¿sí? Es siempre los que se van a ver beneficiados de cualquiera de las propuestas de desarrollo van a ser las dirigencias económicas y políticas. Pero las clases populares no, los sectores populares no. Los sectores populares van a estar excluidos de los beneficios del desarrollo. Bueno, no tanto como excluidos, más bien van a jugar marginalmente, es decir, van a estar al margen del desarrollo. Van a recibir unos muy pocos beneficios y solo en las épocas de bonanza ese desarrollo se va a ver revertido en bienestar, fundamentalmente en nuestra idea de bienestar. Hay muchas ideas de bienestar, pero pues aquí nos interesa un poco pensar la idea de bienestar de ese momento. La idea de bienestar está asociada a la mejora de las condiciones de vida, porque un gran número de la población, un grueso de la población, no tiene las condiciones mínimas de vida. Cuando hablamos de condiciones mínimas de vida o condiciones mínimas de bienestar, estamos hablando de lo que un autor que se llama Maslow ha identificado como, o identificó como la pirámide de las necesidades, ¿sí? Maslow nos plantea necesidades priorizadas, necesidades básicas que las utilizamos para subsistir, para sobrevivir, las necesidades secundarias que nos ayudan a mejorar nuestra condición de vida y las necesidades suntuarias o terciarias, que son las que están más asociadas a los gustos y a los deseos y no tanto a un tema vital. Por ejemplo, una necesidad básica es alimentación. La alimentación es una necesidad básica. Pero tener un celular de última tecnología es una necesidad suntuaria. ¿Sí? Es una necesidad con la cual podemos no vivir necesariamente. O sea, no la necesitamos para vivir, mientras la alimentación la necesitamos para vivir. Entonces, Maslow, bajo la idea de Maslow, vamos a plantearnos ese tema del bienestar. O por lo menos durante buena parte del siglo XX, se va a plantear la idea del bienestar. Buena parte de la población no tiene acceso a las necesidades básicas, ¿sí? A las más mínimas. Sanidad, eh, acceso a la salud, educación, ¿sí? Que son elementos básicos de nuestro desarrollo individual y colectivo.
Entonces, las propuestas de desarrollo hasta mitad del siglo XX no favorecían a la clase popular, a los sectores populares, que son mayoría en el país. Incluyamos en los sectores populares a los obreros, incluyamos a los sectores populares a los trabajadores, incluyamos en los sectores populares a la gran masa campesina y a los pueblos étnicos, a los grupos étnicos, que eso en suma son casi el 70 al 80% del país. Entonces estamos hablando de unas propuestas de desarrollo, tanto liberales como conservadores, que excluyen a más del 80% del país. Ese es un poco la gasolina que va a alimentar el motor de las violencias, de un profundo conflicto, como lo diría el marxismo, de un conflicto de clases, pero que se expresa en el país como un conflicto de orden partidista, que sí tiene mucho que ver porque se ponen a pelear a nombre de los partidos, pero no se pelean propiamente los partidos. Los partidos acuerdan cosas, por lo menos las directivas de los partidos, las dirigencias de los partidos. Entonces, ahí se desarrolla todo el proceso de violencia, con toda la atrocidad que hemos insistido que tuvo la violencia. Es decir, creo que la violencia que se desarrolla a mitad del siglo XX es también la atrocidad con la que se desarrolla la violencia a mitad del siglo XX es también producto de una inmensa carga de frustraciones personales, ¿sí? Y de frustraciones colectivas. Es el pueblo matando al pueblo, pero matándolo de una manera atroz. Lo voy a poner en un término muy crudo para que entendamos el asunto. Para matar a alguien, para asesinar a alguien, basta con pegarle un tiro aquí en la cabeza. ¿Sí? No necesitas más. Un asesinato, si yo quiero matar a un adversario político, pues lo cojo preso, lo capturo, lo secuestro, no sé cómo sea, y con un tiro en la cabeza es suficiente. Y ya, listo, resuelto el asunto. Eh, pero la violencia de la mitad del siglo XX mostró formas atroces. Por ejemplo, no era suficiente el tiro de gracia, se llama eso, sino que además había que torturarlo, había que desmembrarlo, había que infringirle el mayor dolor posible, ¿sí? Y exhibir el cuerpo, los cuerpos desmembrados, exhibir los cuerpos mutilados, exhibir los cuerpos eh, agresivamente violentados ante el público, ¿sí? Hacerlos públicos, degollados, empalados. Había una serie de formas terribles de homicidio, como por ejemplo el corte corbata, ¿sí? Que era básicamente que lo degollaban y por aquí, por donde hacían la herida, donde le cortaban la cabeza, básicamente le sacaban la lengua y la dejaban como una corbata para, para demostrarle a los demás lo que le pasaba a los sapos, por lenguilargos. Entonces, no solamente era el hecho de asesinar al oponente, sino de acabar con lo que ese oponente representaba. Si usted es un sapo, si usted es un lenguilargo, pues mire cómo termina. Y ese es un mensaje, no solamente es acabar con usted, sino acabar con toda la sociedad, con el conjunto de la sociedad que está a su alrededor, para que se lleve el mensaje de lo que le pasa a los sapos. El corte corbata, el corte franela, como esas camisas que usamos los hombres de franela, de, ¿cómo se llama? Sin mangas. Entonces, lo que hacían era cortarle a los hombres los brazos y exhibir su cuerpo, el tronco en plaza pública. A las mujeres, por ejemplo, si estaban en embarazo, les abrían el vientre y les dejaban sin hacerles un aborto, digamos, oficial,
Lo que hacían era sacarle la criatura y dejársela por fuera, muertos, ambos. Todos son mensajes que van, o sea, son el ejercicio extremo de la violencia, de la fuerza física, que tiene más que la intención de matar, o sea, de acabar con el oponente, simplemente físicamente con el oponente, es de acabar con lo que ese oponente representa y evitar que eso que él representa se reconstruya en la sociedad. ¿Sí? Yo les contaba de un texto de la profesora María Teresa Uribe que se llama Matar, Rematar y Contramatar, que tiene que ver precisamente con esto. Uno, matar es eliminar al adversario. Y como digo, como insisto yo, un tiro en la cabeza es suficiente, no necesitas más. Ya es terrible, ya es nefasto un enjuiciamiento de ese tipo, pero de verdad no necesita más. Es decir, con eso es suficiente. Pero rematar significa coger ese cuerpo y volverlo un símbolo de degradación, y contramatar es exponerlo en público para que efectivamente el mensaje quede en la sociedad. ¿Eso qué quiere decir? Que finalmente lo que se instituye es todo un mensaje de horror, de terror, ¿sí? De unos odios profundos, de unas frustraciones profundas, colectivas, que se expresan en la violencia. Y de una incapacidad, y esto tiene que ser muy claro, una incapacidad del Estado para poder, primero, evitar que pase, controlar que pase estas cosas y rápidamente disminuir o acabar con este tipo de acciones, con este tipo de violencias. Es absolutamente claro que esto nunca pasó. El Estado nunca fue capaz de controlar esto. La sevicia con la que actuaron los actores violentos en los años 50 se repite cíclicamente nuevamente durante la época paramilitar. Si algo que nos quedó claro en el ejercicio del paramilitarismo es el nivel de sevicia al que podían llegar, ¿sí? Donde claramente el objetivo no solamente era acabar con la guerrilla, sino acabar con toda la estructura social, acabar con todas las formas de organización social, acabar con toda la oposición social que se pudiese dar en los territorios frente a la propuesta de desarrollo, eso hay que tenerlo claro, frente a la propuesta de desarrollo que agencia el paramilitarismo. El paramilitarismo no solamente combate la guerrilla, el paramilitarismo agencia todo un modelo de desarrollo, toda una idea de desarrollo, ¿sí? Que es muy clásica, es una idea de desarrollo concentrada en el poder sobre la tierra, es una idea de desarrollo concentrada en los megaproyectos, concentrada en los monocultivos, concentrada en la ganadería, eh, sobre la base de una élite que controla ese tipo de comercio, ¿sí? Y el control territorial pues ayuda al desarrollo de esas fuerzas productivas. En ese sentido, creo que la segunda parte o la segunda mitad del siglo XX, por lo menos el último cuarto del siglo XX, asistimos los colombianos de manera terrible a una especie de desarrollismo forzado. Es una propuesta de desarrollo a la mala, a la fuerza, por la vía de la violencia. Pero más allá de la violencia extrema y atroz, ¿sí? Que se da a partir de esa terrible degradación del conflicto, con un Estado profundamente ausente. El Estado que debería regular las relaciones sociales, que debería tener el monopolio de las armas, pues claramente no lo tiene. Y perdió el monopolio de las armas en los años 40. Los grupos de bandoleros, los bandoleros en Colombia, pero también los gamonales construyeron sus ejércitos privados. Luego se convirtió en las guerrillas. Las guerrillas le disputaron el control territorial al Estado en muchos lugares y, como hemos insistido también en esta clase, las guerrillas fueron gobierno en muchos territorios. Ejercían autoridad, regulaban las relaciones sociales,
imponían las formas del mercado, ¿sí? Entonces las guerrillas terminaron siendo Estado dentro del propio Estado. Eso es inconcebible, sin embargo en este país pasó. Y en otros territorios los paramilitares hicieron exactamente lo mismo. Entonces, digamos, tenemos un Estado nacional, se llama República de Colombia, de San Andrés hasta Leticia, desde los llanos orientales hasta el Chocó y Buenaventura, Tumaco, bueno, ese es el Estado nacional, pero un Estado nacional que dentro de ese Estado, en algunos territorios, tiene otras formas de Estado. Estados de facto, vamos a llamar a eso. Bien producidos por las guerrillas, que controlaron territorios, o bien producidos por los paramilitares que hicieron exactamente lo mismo. Pero también más adelante en los 80 por los narcotraficantes, ¿sí? Que controlaron, digamos, también partes territoriales. Y estos 4 actores, guerrillas, paramilitares, narcos y el Estado, lo que va a pasar es que se van a encontrar en los territorios y vamos a identificar 2 tipos de territorio. Los territorios de control, 3 tipos de territorios. Los territorios de control, donde un actor armado, legal o ilegal, no importa, ejerce el control sobre el territorio y sobre la población. ¿Sí? De alguna manera se legitima en sus actos de control territorial. 2, los territorios en disputa. ¿Cuáles son los territorios en disputa? Pues son estos territorios donde se encuentran 2 actores armados y se pelean por el control de ese territorio, pero que sin que ninguno necesariamente lo controle totalmente. Entonces son estos territorios como de fronteras, lo que hoy llaman en los barrios las fronteras invisibles, que son esas líneas delgadas, pero pues en Colombia son grandes extensiones del territorio, donde hay presencia de 2 o más actores armados y constantemente están enfrentándose para poder hacer control territorial. Un territorio particularmente, un territorio de estos es el Magdalena Medio. ¿Sí? Allí había presencia del ELN, de las FARC, estuvo algún tiempo el M-19, pero también aparecieron los paras a disputar ese territorio y luego entró el Estado. Y un tercer territorio que son los territorios de tránsito, que ningún actor se lo aboga a sí mismo porque es un lugar por donde tienen que pasar todos necesariamente, entonces más bien lo dejan más bien tranquilo, más bien como que en ese pedacito no nos hacemos nada porque todos lo necesitamos. Buenaventura, por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, la zona norte del Cauca, sobre todo hacia el Naya, es un territorio de tránsito, porque es un corredor de armas, un corredor de estupefacientes, un corredor de ilegalidades que todos usan. Y cuando alguien intenta controlarlo, pues ahí mismo salta el otro actor a combatirlo para que ese territorio quede libre para el tránsito. Entonces, en ese marco territorial, territorios de control, territorios en disputa y territorios de tránsito, pues finalmente la que queda en medio de todo esto es la población civil. ¿Sí? En los territorios de control no es tan, bueno, es complicado porque hay un ejercicio de la violencia, pero cuando un actor tiene el control, el nivel de violencia no es tan alto, precisamente porque tiene el control. Y logra controlar el territorio, logra asentar la violencia y de alguna manera se posiciona frente a la población. Cuando es un territorio en disputa, desde luego el nivel de bajas civiles es muy alto y el nivel de tensión y de miedos pues es mucho mayor. Entonces ahí la población civil sufre mucho. Y cuando es un territorio de tránsito, pues eso está a merced de lo que pase. La población civil queda como en el medio del conflicto y termina jugando para uno u otro lado dependiendo del actor que en algún momento se quiera posicionar o no en el territorio. Entonces la población civil ha quedado condenada a una violencia permanente. ¿Sí? La población civil ha quedado condenada a una violencia permanente.
a quedar en medio del conflicto, en medio de los enfrentamientos, en medio del control de los territorios. En zonas rurales, sobre todo, a la población civil le toca hacer parte del conflicto, porque llega cualquier actor armado, cualquiera, legal o ilegal, eh, y los vincula al conflicto de manera indirecta, ¿sí? O de manera directa. La guerrilla llegaba a municipios, llegaba a zonas rurales y venga, guárdame estas armas. Guárdame estas armas mientras voy a ir al pueblo, compro unos medicamentos y cuando suba vuelvo y las recojo. Y no cualquier finca. Y eso no es que si usted quiere o no quiere, es que no le están preguntando si quiere o no quiere. Es que le estoy diciendo que me tiene que guardar estas armas. ¿Qué pasa cuando una familia o en una vereda la guerrilla llega y deja las armas en una parte, en una finca, en una casa? Pues el otro actor armado, el ejército, los paramilitares, no sé, va a interpretar que esa familia le está ayudando, son colaboradores de la guerrilla. E inmediatamente van a volver a esa familia un objetivo militar. Entonces, como no pueden combatir a la guerrilla, porque la guerrilla va y viene, transita, no se queda en un solo sitio, se van y toman represalias contra esa familia que es colaboradora. Y esa familia sin pitos ni truenos, sin beberlo ni comerlo, termina involucrada en el conflicto y termina siendo victimizada por el otro actor que los ubica como objetivo militar. Única y exclusivamente porque el opositor lo obligó a actuar de una manera. Y pasa al revés también, donde los territorios donde habían, donde el paramilitarismo tenía mucho mayor control y la guerrilla hacía inteligencia y veía que alguien colaboraba con el paramilitarismo, pero esa colaboración es entre comillas porque en muchas ocasiones tocaba o si no los mataban, pues luego la guerrilla cuando los paramilitares se iban, la cogían contra el colaborador también. Lo mismo es el ejército, ¿sí? Y la policía, o sea, tampoco salen de ahí de este escenario. Entonces la población civil termina enfrascada en medio de los actores armados, ¿sí? Sobre todo en la zona rural, sobre todo en los contextos campesinos, que es donde la guerra se desarrolla con mucha más intensidad. Pero en lo urbano, esto pasa sobre todo en los sectores populares, ¿sí? En los barrios, en los asentamientos, en los cordones de marginación. Las ciudades de nuestra época, lo que podemos llamar las ciudades del neoliberalismo, un autor que se llama, de apellido Padilla, que habla de las ciudades del neoliberalismo, pues son ciudades que funcionan igual que esa teoría de los círculos concéntricos que mostré ahorita sobre el desarrollo, de los nodos del desarrollo. Hay un punto en la ciudad que es el punto de comercio, que es el punto de viabilidad económica o algunos puntos, y en torno a esos puntos se van construyendo las ciudades, hacia afuera. Lo que quiere decir que a la parte más afuera de las ciudades son los lugares más empobrecidos de las ciudades. ¿Sí? Y eso lo podemos ver aquí. Entonces aquí tenemos dos focos de desarrollo. La zona norte, ¿sí? La avenida Sexta y sus alrededores, y la zona sur, de la 66 a Ciudad Jardín. Revisen los barrios que quedan al lado de estos sectores. ¿Cuáles son? Granada, Guanambú, Versalles, hacia el norte. Son los lugares de los ricos, son los lugares de la clase dirigente, es la casa del gobernador o la gobernadora, del alcalde. ¿Sí? En el sur, pues la 66, junto a Unicentro. Pues junto a Unicentro queda el club de golf más importante de Cali, el Campestre. ¿Sí? Los multicentros, pues no son, que digamos, baratos. Y si uno empieza a extender la ciudad hacia sus fronteras, hacia la parte más afuera, pues va a encontrar en las fronteras de la ciudad los cordones de miseria, tanto en ladera
hacia el oriente, hacia el occidente, como hacia el oriente en el distrito de Bolanca. Cuanto más se acerca usted al río Cauca, más empobrecida es la población. Entonces son en esos lugares, en esos sectores, donde se asienta profundamente el conflicto, ¿sí? Igual que en el país, es en el campo, en las zonas lejanas a las grandes ciudades. Pues territorial y geográficamente hay que leer el país en términos de círculos de pobreza o círculos del desarrollo, como quieran. ¿Cómo se asienta el conflicto en nuestras ciudades? Pues a partir de la vinculación de la población a distintas dinámicas del conflicto. Para nuestro caso, en los años 80, con la militancia, con las milicias populares, ¿sí? Que la guerrilla, sobre todo en el caso de Cali, del M-19 y más adelante del ELN, fueron formando milicias urbanas. En Cali había una muy fuerte milicia urbana, del M-19, sobre todo en la zona de Ladera. Pero también, y en el caso nuestro, por ejemplo, es muy diciente eso, el tema del narcotráfico construyó sus ejércitos ilegales a partir de reclutar a los pelados de estos sectores populares, ¿sí? Que terminaron convirtiéndose en bandas en el pandillismo de los años 80, que fue muy fuerte, y que terminan esas pandillas mutando a la dinámica del sicariato y luego a lo que en Cali conocemos como las oficinas de cobro, o las oficinas, que son, funcionan como una organización empresarial de la ilegalidad, que son las encargadas del cobro de las vacunas, que son las encargadas de la extorsión. Muchas de estas oficinas son las encargadas de los secuestros, del sicariato de la ciudad eh, y cada vez más del microtráfico, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los conflictos en los barrios? ¿Cuál es la expresión del conflicto político armado en los barrios? Terminan siendo lo que hoy ustedes denominan las fronteras invisibles, que tiene todo que ver con cómo se impulsó la formación de estas dinámicas en los años 80. Y tiene dos vertientes, se alimenta de dos lugares. Uno, las milicias populares de las guerrillas, particularmente el M-19 y el ELN en Cali, y por el otro lado, la formación de ejércitos privados de los narcos en Cali, ¿sí? Entonces uno encontraba en un barrio un lavaperros, que era el duro del barrio, pero que tenía como patrón a los Rodríguez, por ejemplo. Pero el tipo era el duro del barrio, porque los Rodríguez tenían un jefe de sicarios, ese jefe de sicarios hablaba con los lavaperros en los barrios y los lavaperros organizaban su propio bando, su propio combo, como le decían en Cali, no parche, en el combo, su propia banda en el barrio, y entonces el tipo era el duro del barrio y lo protegían como si fuera un narco de primera línea. Entonces uno encontraba en Cali en los 80, en los 90, las famosas verbenas populares patrocinadas por algún narco creciente, por algún lavaperros de estos, que cerraban 2 y 3 cuadras, o la cuadra donde vivían, lechona para todo el mundo, trago para todo el mundo, música a todo volumen, y en las esquinas donde cerraban las cuadras eran las grandes camionetas, en su época eran las Toyota Trooper, con manes enfusilados, o sea, con pelados con fusiles en las esquinas cuidando la fiesta del barrio. Eso pasaba aquí en Cali. Desde luego con la desarticulación de las grandes mafias, con, digamos, las tensiones entre paramilitares y guerrilla y tal, estas dinámicas han ido cambiando, pero lo que quedó muy presente en la memoria colectiva y lo que quedó muy presente en la dinámica de ciudad fue que los pelados primero se aprendieron a armar, aprendieron la violencia
y luego empezaron a sobrevivir a partir de la violencia. ¿Sí? Su forma de vida se volvió la violencia. Entonces, hoy las pandillas, hoy los grupos delictivos, hoy los grupos de microtráfico que existen en los barrios no son las grandes pandillas de los años 80, los grandes grupos y las grandes oficinas de los 90, sino que son pequeños reductos, pequeños grupos que fueron quedando con una renovación generacional, pero que en su ADN quedó inscrita la dinámica de la violencia. Entonces hoy eso es incontrolable. Porque si antes había un gran capo que controlaba todo, cuando mataron a ese capo quedaron muchos capos pequeñitos que cada uno quiere controlar su pedacito. Y al matar cada capo se vuelve y aparecen otros mucho más pequeñitos. Entonces lo que hoy tenemos es una cantidad de gente armada, una cantidad de gente queriendo ser gran capo sin poder serlo y sin lograr serlo y disputándose los territorios cuadra a cuadra. Cuando en los años 80 eso eran barrios y comunas enteras de un solo dueño. Esas dinámicas de la violencia también se expresan en la dinámica urbana. Los sectores populares y los pelados de los sectores populares aprendieron a organizarse. Aprendieron a organizarse en función de la delincuencia, del delito, del conflicto armado, a partir de las armas. Y han establecido y han mantenido una dinámica de la violencia. Con muchas heridas, con muchas retaliaciones y con muchas venganzas. Porque muchos de estos pelados no lograron pasar de los 20 años, de los 25 años. Los mataron, pero cuando murieron ya tenían hijos, o los hermanos menores, que al crecer se hicieron parte de las bandas, de los grupos y terminaron generando las venganzas y manteniendo la espiral y el ciclo de las violencias urbanas. ¿Sí? En Cali particularmente, durante los años 90, hubo un programa que se llamó el programa A lo Bien Parce, ¿sí? O el programa Parces, se llamó así. El programa Parces fue una de las estrategias más ambiciosas. Creo que eso fue durante el primer gobierno de Rodrigo Guerrero. Fue una de las estrategias más ambiciosas, más sólidas, al parecer, para desmontar la criminalidad en Cali, particularmente la criminalidad de pandillas. Y lo que hizo el programa Parces fue sentar durante un tiempo a los líderes de las pandillas más reconocidas de Cali, sobre todo del oriente, del distrito de Agua Blanca, entrar en una especie de proceso de paz, de negociación con ellos, que entregaran las armas, ¿sí? Y que empezaran a hacer labores sociales y a vincularse a programas sociales del Estado local, es decir, de la alcaldía. Y que cogieran a todos sus pandilleros, a toda la gente de su banda, y pudieran integrarlos a distintos procesos económicos, ¿sí? Eso fue lo que hizo el programa Parse. Muy bien intencionado, muy bien, muy interesante, muy chévere. Se logró hacer en mucha parte, en muchos barrios del distrito se logró hacer. Y durante un tiempo eso fue efectivo. Pero una vez los grandes líderes o los pelados más importantes de las pandillas y de las bandas se fueron desarticulando y fueron entregando sus armas, sistemáticamente los empezaron a matar. ¿Sí? Por dos razones. Uno, porque, como dicen los propios chicos, los propios pelados, tenían muchas liebres. Es decir, ellos habían matado a tanta gente, su ejercicio de sicariato había tenido tantas víctimas, que a como ellos se desarmaron, pues fueron a tomar venganza contra ellos y los mataron. Entre ellos mismos se mataron. Y dos, porque cuando se integran, cuando hacen ese proceso de integrarse a la sociedad, a la vida civil, bueno, ellos no quedaron de la vida civil, cuando entregaron las armas y trataron de integrarse a la sociedad de una manera productiva, agentes del gobierno filtraron la información, ¿sí?, del propio gobierno local
Y en un ejercicio casi paramilitar empezaron a hacer, entre comillas, la mal llamada limpieza social, es decir, a matar a todos estos bandidos, porque eran bandidos. Y entonces los empezaron a matar. Entonces el programa Parses terminó fracasando. ¿Por qué? Pues porque el Estado no, volvemos al mismo tema, el Estado no logró controlar los efectos que eso iba a producir. Un programa muy bien intencionado, un programa muy interesante, un programa con perspectiva, pero que no pudo tener el control de parte del Estado local. Bien, con eso resumimos como esas relaciones que existen. Me interesaba cerrar esta parte, la relación que existe entre el gran conflicto armado, entre las guerrillas y el Estado, y el conflicto que se expresa en la cotidianidad de nuestros barrios. ¿Sí? Porque no podemos desarticular una cosa de la otra. Uno ha sido el alimento del otro, uno ha sido el motor del otro. El conflicto armado alimentó y provocó los conflictos urbanos. Pero hoy el conflicto urbano alimenta el conflicto armado. Porque hoy la disputa del microtráfico, hoy los narcos que existen, por ejemplo, en Cali o a sus alrededores, no tienen las grandes ventas que tenía el cartel de Cali con los grandes envíos a Miami, a Nueva York, a Chicago. Hoy eso ya no funciona así. Entonces, de ser unos exportadores de psicoactivos, particularmente de coca, a los nuevos narcos les ha tocado empezar a vender internamente el producto, la marihuana, la cocaína, porque el mercado internacional está abarrotado y hay mucha gente disputándose el mercado. Entonces es muy difícil, sobre todo, por ejemplo, ahorita con el tema de los mexicanos. ¿Sí? Los mexicanos son los duros hoy en día del negocio del narcotráfico en el mundo. Hoy poco se escucha un capo fuerte colombiano. Eh, entonces, el capo colombiano le ha tocado voltear a mirar a su tierra y empezar a tratar de comercializar su producto acá, y eso ha producido el fenómeno del microtráfico. El microtráfico no era un problema en los años 80 cuando los Rodríguez tenían el gobierno sobre el tráfico de estupefacientes en Colombia. Y no era un problema porque pues, a ellos les interesaba exportar, no el consumo interno. Hoy la preocupación del narco mediano, pequeño narco, es poder vender, y lo vende donde tenga que venderlo, incluyendo su propia ciudad, su propio barrio. Ya no se respetan esas eh, antiguas fronteras éticas que tenían ellos para estos tipos de asuntos. Entonces, eso alimenta, una cosa alimenta a la otra. ¿Okay? Eso es como lo que quiero dejar en el entendido de esta sesión. ¿Alguna pregunta sobre ello? ¿Alguna apunte o aclaración frente a estos asuntos que tienen que ver con el tema del narcotráfico hoy? Bueno, muy bien. Entonces, con este panorama de la segunda mitad del siglo XX, que es un panorama, digamos, de guerra, de conflicto armado, de conflicto social y político, y digamos, de degradación del conflicto en los barrios y en las ciudades también, vamos a entrar a qué pasaba con la sociedad. La pregunta ahí es qué pasaba con la sociedad, con los procesos sociales en el marco de estas situaciones complejas estructurales. Y entonces vamos a revisar qué pasaba con las mujeres, qué pasaba con los indígenas, con los afro, vamos a revisar qué pasaba eh, con los líderes sociales, vamos a revisar qué pasaba con los estudiantes que empiezan a ser una fuerza muy importante en la dinámica política del país. Y para eso entonces tenemos la exposición de los